Listo. Bueno, buenos días nuevamente. Aquí estamos con Carlos Alfredo y con Gina en una sesión más de este experimento que estamos llevando a cabo de, eh, de recomendaciones asociadas con salud. Hoy vamos a hablar, el tema del día de hoy es ejercicio. El ejercicio, en mi caso personal, eh, es una rutina de la que llevo ya más de 40 años prácticamente ininterrumpidos, que se ha cortado solamente en algunos meses de mi vida por lesiones, pero que me ha acompañado toda la vida. Entonces, en este tema específico de los temas que tenemos planteados en este experimento de trabajo, en este tema soy muy subjetivo, digamos, pero la idea es que vamos a tratar el tema lo más objetivo. He tratado de ser lo más objetivo posible. Vamos a ver cómo me salió. Desde el punto de vista no mío, sino de lo que en principio es la realidad, mirar a ver los pros y los contras de este tema del ejercicio. Lo primero es que mmm, tenemos que decir que para cada tema que uno vaya a hablar de este tema de salud, uno tiene que tratar de remitirse eh, a cómo fue que nosotros nos hicimos una especie, digamos, dominante en el mundo. Es decir, el ser humano es un animal más, ¿no? Y en algún momento vivió como viven los otros animales por instintos, ¿cierto? Entonces, en principio la naturaleza tiene la suficiente sabiduría como para indicarle a uno cómo le toca vivir, o cómo tendría uno que vivir, cómo los animales en general tienen que vivir para subsistir lo mejor posible. Entonces, esa es una forma de entender qué es lo que uno debería hacer para mantenerse con buena salud. Entonces, en este caso, por ejemplo, el régimen de vida de los seres humanos prehistóricos, antes de que se inventara la agricultura, antes de que el hombre pensara, antes de que tuviera cultura, cuando vivían muy del instinto, era una dieta que lo primero era que no tenía carbohidratos simples. Estamos diciendo carbohidratos porque pues los carbohidratos no podía comerse un carbohidrato de un árbol donde ya la harina estuviera separada del resto del carbohidrato. O sea, se comía el carbohidrato, pero venía acompañado, ¿cierto? Ese carbohidrato que se comían las personas en ese momento cuando bajaban del árbol una fruta o cuando cogían un tubérculo. Eso venía acompañado de un elemento muy importante de los carbohidratos que se llama la fibra, y eso genera una diferencia muy grande. Entonces, comer carbohidratos sin fibra es, digamos, una es tomar lo peor del carbohidrato. Lo mejor del carbohidrato, digamos que el carbohidrato se compone de tres partes. Una parte es fibra, otra parte se llama almidón y otra parte se llama azúcar. Entonces, la mejor parte del carbohidrato es la fibra. La segunda mejor parte, que es la que nos da energía y es muy eficiente dándonos energía, entre otras cosas, es el almidón, que está en los tubérculos, por ejemplo, y la peor es el azúcar. Entonces, digamos, obviamente, si las personas en la época prehistórica eh, no comían carbohidratos simples, pues no comían azúcares aislados. O sea, el azúcar lo comían, sí lo comían, pero metido dentro de esos carbohidratos complejos que comían. Otra cosa bien importante es el final de esa frase que acabo de resaltar ahí, y es una dieta muy baja en grasas oxidativas. O sea, hay mucha evidencia que antiguamente los seres humanos comían una dieta rica en grasas, pero esas grasas que comían eran grasas muy estables y no eran grasas como las que nosotros usamos hoy en día para fritar, sobre todo el tema de los aceites vegetales, que son grasas muy oxidativas, que son grasas que se
eh, cuando se combinan, al combinarse con carbohidratos, reaccionan mucho en el cuerpo y generan un estrés oxidativo que termina en ay, hijo de madre, casi no me va a salir, arteriosclerosis, por ejemplo, cálculos, por ejemplo. Esos temas son derivados de estrés oxidativo producido por grasas, pero por grasas malas, digamos. Y esas grasas malas son las principalmente, digamos, para que tengan este nombrecito es bien importante que lo tengan, grasas poliinsaturadas. Si yo estoy tomándome una grasa que es poliinsaturada, o sea que no está completamente estable, esa es, digamos que, la más susceptible a oxidación. Hay unas grasas poliinsaturadas buenas, como el omega 3, por ejemplo, que es muy famoso. Yo me imagino que ustedes han escuchado eso. Pero en general, las grasas poliinsaturadas son grasas que hay que preferiblemente evitar y reemplazarlas por grasas saturadas o monoinsaturadas. Listo. Entonces, digamos, eso es lo primero que hacía, que hay evidencia clara que los seres humanos antiguos no hacían y lo hacen hoy. No comían carbohidratos simples, no comían azúcares aislados, o sea, azúcares sin otra compañía, y era una dieta baja en grasas oxidativas. Y un par de temas que también es muy evidente que hacían los seres humanos antiguos era combinar el ejercicio físico de resistencia, porque el ser humano era nómada, no estaba en un mismo sitio, no vivía en una casa, sino que le tocaba ir de sitio en sitio, cambiar de sitio. Entonces, hacía ejercicio físico de resistencia, pero le tocaba ese ejercicio, ese no era el único que hacía. El ejercicio físico de resistencia le tocaba combinarlo con un ejercicio que le aceleraba la adrenalina y el corazón y de todo de alta intensidad, porque así era que cazaba. O sea, digamos que era toda una odisea cazar y para lograr el alimento. Entonces, esa combinación de ejercicios también hay evidencia clara que ayudó al ser humano a mantenerse durante millones de años, porque no son miles ni cientos, como nos pasa a nosotros ahorita en esta cultura en la que llevamos más o menos como 7.000 años y a nosotros nos parece una eternidad. La eternidad es la otra, o sea, el ser humano duró millones de años desarrollándose y evolucionando para llegar a donde estamos nosotros, digamos, entre comillas, tirándonos la tierra y la humanidad y todo. Pero digamos que ante esas tres evidencias, ¿cierto? Uno ya comienza a ver que el ejercicio, pues sí, tiene cierta importancia, ¿no? Y, digamos, vuelvo y les digo, desde el punto de vista lo más objetivo posible, una cosa que es clara es que el ejercicio le enseña al cuerpo a respirar. No es que gracias al ejercicio yo pueda meter y sacar oxígeno, no, es que nosotros, una cosa es la acción de meter y sacar oxígeno y otra cosa es la respiración vital del cuerpo, que la respiración vital del cuerpo se da a nivel microscópico, a nivel celular, ¿sí? Entonces, en las células, si ellas reciben incentivo o reciben estímulo para mejorar su sistema respiratorio, ellas van a utilizar el oxígeno que entra por la nariz nuestra, lo van a usar mejor. Las células tienen unos pulmoncitos que se llaman mitocondrias, que hacen que el oxígeno se convierta en energía. Es la mejor forma de hacer energía. De hecho, hay células que no usan, que no tienen mitocondrias y que eh, convierten no convierten el oxígeno en energía, no necesitan oxígeno para generar energía, y son unas células que se llaman fermentativas. Por ejemplo, los glóbulos rojos son esos tipos de células, son unas pocas células que hay en el cuerpo que manejan ese tema en condiciones normales. En condiciones de enfermedad, hay muchas células del cuerpo que no respiran. Entonces, una cosa que sí, digamos, independiente de los gustos, lo que usted quiera, el ser humano está acostumbrado a hacer ejercicio y el ejercicio nos ayuda a que el metabolismo se autoenseñe a respirar. De hecho, un ejemplo es este aviso que les pongo aquí al ladito.
Un bebé, pues yo me imagino, ustedes dos han vivido la experiencia de ser papás. Eh, un bebé no se puede dejar de mover. Yo creo que para los dos es claro lo que esta frase es una evidencia, lo han evidenciado ustedes, pero de calle, mejor dicho. O sea, aquí no hay ninguna discusión. Y ese es un tema instintivo. O sea, el cuerpo le tiene que enseñar, y eso sucede en todos los animales. Cuando están los animales comenzando la vida, se mueven permanentemente, no dejan de moverse. Eh, porque el cuerpo se está autoenseñando a utilizar bien el oxígeno. Y la forma como se le enseña al cuerpo a utilizar bien el oxígeno, la más eficiente, es con ejercicio. Con ejercicio intenso. El ejercicio que hace un bebé, no sé si a ustedes se les ocurrió, pero me imagino que también se lo imaginan. Si uno se sienta al lado de un bebé a hacer todos los movimientos que hace el bebé, uno no pasa de 15, 20 minutos así, repitiendo los movimientos del bebé. Los ejercicios que hacen un bebé son muy intensos. Y eso es porque ellos están aprendiendo a respirar. Entonces, el ejercicio, primera hallazgo importante que les puedo compartir es ese. Nos enseña a respirar eficientemente. Otra evidencia es que cuando el ser humano dejó de ser nómada, en ese momento, curiosamente, el ser humano para poder movilizarse hacía ejercicio de resistencia, o sea, largas caminatas, ¿verdad? Pero cuando dejó de ser nómada, siguió haciendo ese ejercicio de resistencia, ya no con largas caminatas, sino en jornadas largas donde a la gente le tocaba cultivar, pero no le tocaba pegarse esos carrerones para coger un animal o subirse a un árbol para coger unos frutos y hacer unos ejercicios de fuerza así berracos, no. Entonces, lo que se perdió en los humanos cuando pasaron a ser agricultores y a ser, digamos, a estar quietos en un sitio, a ser sedentarios, fue esa parte, digamos, intensa del ejercicio, y esa parte intensa del ejercicio hizo que fueran menos fuertes. Entonces, también, esto es con evidencias, vuelvo y les digo, lo que hice fue tratar de encontrar evidencias objetivas, con rastros arqueológicos, los huesos de un campesino de Egipto en la época inicial de la agricultura versus un humano prehistórico comparado, por ejemplo, por ahí vi que uno que es fácil de comparar es el fémur, es siempre más fuerte, siempre se ha encontrado que eran más fuertes los antecesores, los de antes que los agricultores. Y entonces aquí una conclusión que se saca de esto es que para efecto para efecto de lo que es bueno del ejercicio, es más importante la intensidad que la duración. Entonces, este es un primer hallazgo que de pronto puede ser muy útil para ustedes. Yo no necesito estar haciendo 2 horas de ejercicio eh, para, para lograr que el ejercicio me sirva. Lo que yo necesito es hacer un tipo de ejercicio, ahorita miramos, un tipo específico de ejercicio con una duración específica y complementarlo con una comida que me sirva para complementar ese ejercicio, porque si yo hago el ejercicio y no como en consecuencia con eso, pues no logro, pierdo realmente lo que el ejercicio me podía dar. Ahora bien, listo. Entonces, es mejor un ejercicio fuerte, intenso, ¿cierto? Entonces uno diría, bueno, aquí le estoy poniendo la foto de, de uno de los animales más poderosos que hay en cuanto a su capacidad física. No sé si reconocen cómo se llama ese animal. Gina, ¿tú reconoces ese animal? Yo siempre confundo el leopardo con el otro. Hay dos que se diferencian en las manchas, nada más. Ahí, sí, y es este, Es, que es, es en inglés le dicen leopard, cheetah, en inglés le dicen cheetah y uno le dice cheetah, ¿no? En pero no, español. tiene otro Eh, nombre ese. sí, él tiene otro nombre.
en este momento, realmente en este momento se me escapa el nombre, pero bueno, el nombre en inglés es chita y ese nombre también se usa en español. Pero sí, es parecido al Guepardo, leopardo. el guepardo, Guepardo, pues, sí, señor. guepardo, Tiene como el de los X-Men. exactamente, el guepardo. Este animalito puede pasar de quieto a 100 kilómetros por hora en 3 segundos. O sea, mejor dicho, es un Fórmula 1, tal cual. Sí, obviamente que pues puede mantener 100 kilómetros por hora por pocos segundos nomás, pero es un poder gigantesco. O sea, tiene un poder muscular es muy fuerte muscularmente. Curiosamente, el animalito, bueno, vive en África, obviamente solamente en la zona de África, por allá hay unos en Irán, en condiciones naturales, pero lo que les iba a contar es que necesita, como es tan fuerte y necesita acelerar y moverse para cazar, necesita muchos espacios grandes, entonces al reducirse los espacios donde ellos pueden vivir, pues se afectan mucho ellos y ya hay, digamos, menos, por ahí leí que hay menos de 10.000, ya hay muy poquitos. Y lo otro es que no se enferman. O sea, es un animal que es muy fuerte, solo come carne cruda. Es bien importante esto porque hay seres humanos, hoy en día hay seres humanos que solo comen carne cruda y han sobrevivido con esa dieta millones de años. No son seres humanos como nosotros que vivimos en sociedad. Hay unos seres humanos que están aislados eh, y que se ha encontrado que sobreviven a punta de carne cruda y es posible sobrevivir a punta de carne cruda una persona. Y este animal solo come carne cruda y puede comerse, él pesa, creo que pesa, no me acuerdo el dato en este momento, pero creo que son del orden de 30 kilos, no más. Pero es capaz de comerse 10 kilos de carne. O sea, pesa 30 kilos y es capaz de comerse 10 kilos de carne porque él lo que hace es come y ayuna, ¿no? Y es el otro tema. Los seres humanos antiguos, yo no lo anoté ahí porque no era, digamos, al caso, pero ese es un ejemplo importante. No se la pasaban comiendo, comían y ayunaban, comían y ayunaban. Este animalito es lo mismo. Él coge su presa con una gran demanda energética. Es más, cuando él acelera de 0 a 100 kilómetros en 3 segundos, el tema que hablábamos, Gina, en algún momento, que es que cuando yo me pongo, me decía Gina, es que a veces que uno se pone a hacer ejercicio con hambre, a uno le entra como un desmayo y una cosa, ¿cierto, Gina? Que hablábamos el otro día de eso. Justamente este animal demuestra completamente que eso es un mito. Obviamente que uno tiene que adaptar el cuerpo y uno no puede hacer eso de la noche a la mañana, pero eso se puede hacer. Ellos, digamos, esa máxima eficiencia de su cuerpo la logran cuando más hambre tienen, porque es cuando van a conseguir la comida, ¿me entiendes? Entonces, fíjate, no se desmayan cuando tienen más hambre, su cuerpo se maximiza cuando tienen más hambre, cazan, se comen sus 10 kilos de carne y quedan ahí por días, sin comer. Entonces, fíjate son cosas que uno dice, pero eso no lo podría hacer. Y hay personas que también lo hacen, me imagino que no comer 10 kilos, pero comer solo carne cruda, por ejemplo, es un ejemplo de cosas que se hacen. Bueno, listo, pero trayendo eso a un ser humano, digamos, bueno, ya listo, entonces el ejercicio de fuerza, ese donde uno se vuelve un berraco así, ese es el bueno, ¿no? Entonces, hay ejemplos, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo bien conocido que es este, ¿sí? Este man... Pero esos son esteroides. No, por eso, a eso voy yo. Entonces uno dice, bueno, entonces hay que ser bien fuerte, ¿cierto? Entonces uno tiene que llegar, el objetivo del ejercicio es verse así, poderoso, ¿sí? Y pues no es eso. O sea, la chita con el ejercicio que hace no llega, haciéndole el paralelo con un humano, a tener esa musculatura y no la necesita. La chita nuestra es esta, ¿cierto? Ustedes tienen claro quién es ese personaje, ¿sí? ¿O no? Si no estoy Usain mal, ese Bolt. es el de los... ¿Qué?
No, Ese es el ser humano más rápido, que corre más rápido en todo el registro, porque de pronto los 100 metros planos. como los seres humanos antes, acuerda que ahorita estábamos diciendo como los seres humanos antes eran más fuertes, de pronto había algún ser humano que corría los 100 metros planos más rápido que este negro, pero esa foto fue tomada en Río de Janeiro. Con un chita de eso detrás, sí, quizás antes. Señor. Con un chita de eso ¿Cierto? detrás. De pronto, ¿cierto? De pronto, o sea, es posible que haya habido seres humanos más rápidos que él, pero digamos que el registro lleva a que este personaje, y fíjate la diferencia, ¿cierto? O sea, nada que ver la musculatura de este negro con la musculatura esa, digamos, como que estética y no sé qué, que esa vaina es pura, digamos, daño corporal, porque de verdad lo que hacen los fisicoculturistas es dañar su cuerpo. De hecho, inclusive Usain Bolt, por el ejercicio físico que le toca hacer para lograr esa velocidad, también le hace daño a su cuerpo. Digamos, el ejercicio que hace un atleta es un ejercicio dañino, ¿ok? También tenemos que tener en cuenta, digamos, estar de acuerdo en eso. Por ejemplo, yo hago ejercicio por gusto, ¿sí? Y yo, como ustedes saben, yo más o menos 2 veces por semana juego fútbol. Eso quiere decir que más o menos es entre 1 hora y 1 hora y media de ejercicio intenso en una sola sesión, y eso es un ejercicio excesivo. Ya eso que yo hago es un ejercicio excesivo. Yo lo hago por gusto. Entonces imagínense, por ejemplo, esos tipos que andan en bicicleta y que corren en bicicleta 6 horas diarias, pues eso es ejercicio excesivo y eso le hace daño al cuerpo. Eso también hace lo mismo que los aceites esos que hablábamos ahorita, lo oxida. Entonces, más o menos, ¿a dónde tenemos que llegar? Entonces, primero, ¿por qué tenemos que, de verdad, por qué tenemos que hacer ejercicio? Más datos. La ausencia de ejercicio físico intenso, creo que ya de esto hablamos al principio, induce metabolismo fermentativo, que es que las células comienzan a generar energía sin oxígeno, es decir, comienzan a fermentar sobre todo el azúcar que uno se come. Entonces, en lugar de usar oxígeno en combinación con el azúcar, usan solo el azúcar, por ejemplo, para generar energía. Y eso es el metabolismo fermentativo, que uno dijera, bueno, pero si las células tienen esas dos posibilidades, pues chévere, que usen cuando puedan las dos posibilidades. De hecho, lo normal es eso. Cuando uno está haciendo un ejercicio muy, muy fuerte, que uno se está ahogando, en ese momento el oxígeno no le alcanza para respirar y las células pasan a generar energía para poder seguir manteniendo el cuerpo activo, usando metabolismo fermentativo, pero por cortos periodos de tiempo, y se genera una vaina que le llaman el ácido láctico, que es el que le genera a uno dolor y que es el que le hace parar a uno. Bueno, el cuerpo le dice, venga, ya no haga más ejercicio porque le está doliendo mucho. Entonces, listo, pero en esas condiciones. Pero el problema es que la ausencia de ejercicio me comienza a hacer que cada vez más células comiencen a manejar ese metabolismo fermentativo, y eso me produce tumores, ¿vale? Que los tumores pueden ser buenos, regulares, malos. De hecho, yo acá en la cabeza tengo aquí un pequeñito tumorcito acá, un turupito acá, y pues eso, digamos, ya es claro que no es maligno, pero y hay personas que le salen turupitos y hay personas que le salen quistes, por ejemplo, ¿sí? Y entonces ahí el médico le dice a uno, ay, te toca revisarlo para ver si es benigno o maligno. Pero independientemente de que sea benigno o maligno, en teoría eso no debería estar. Y eso se debe a que las células en ese pedacito del cuerpo de uno terminaron no respirando, ¿sí? Terminaron produciendo metabolismo fermentativo, y la ausencia de ejercicio incrementa las posibilidades de que las células del cuerpo entren en este tema, ¿sí? En cambio, el ejercicio intenso, pues todo lo contrario. El ejercicio intenso estimula la regeneración mitocondrial. Ahorita les había comentado que las células tienen un pedacito de la célula, se llama mitocondria, que es la que respira, es el pulmoncito. Entonces, el ejercicio intenso estimula la regeneración mitocondrial. Hay otros
también para que tampoco creamos que es la única opción, pero definitivamente hay que incluirla. Las otras opciones complementarias para mejorar esa posibilidad de que el cuerpo respire son, por ejemplo, el complejo B, sobre todo una de las vitaminas B, que es la vitamina B3, que tiene, hay una de las vitaminas B3 que tiene esa vaina que se llama nicotiramida, que ayuda a que se mantenga en el cuerpo un complejo que se llama NAT, que ayuda a que el cuerpo respire, a que las células aprendan a respirar bien, o que su mecanismo de respiración sea adecuado. El ayuno y la autofagia, que son temas que vamos a tratar más adelante, adicional al ejercicio, son los que sirven para que se genere la menor cantidad, digamos, de tumores en el cuerpo. Esa regeneración mitocondrial, como todo prácticamente, como toda la dinámica, digamos, metabólica del cuerpo, con la edad se reduce. Ahí es, por ejemplo, pasa lo que decía Alfred ahorita, que él decía que la esposa se comía cualquier cantidad de cosas en la calle, chucherías, y pues no aumentaba de peso y que tenía un metabolismo que le ayudaba. Y pues sí, eso en este momento está bien y en este momento pasa, pero eso se va perdiendo, ¿no? Y lamentablemente eso no dura toda la vida. Y pues en algún momento tendrás tiempo, Alfred, de convencerla que hay que ir migrando. O sea, igual comer chucherías, todo el mundo lo hace, y cuando uno es joven, pues es más fácil. Pero ya, digamos, cuando viene pasando el tiempo, esas respuestas del cuerpo comienzan a ser más lentas, comienza a haber más problemas, y si uno no le ayuda al cuerpo, pues termina siendo pues la combinación perfecta, porque uno cuando es joven, además de que tiene un metabolismo del berraco, es cuando más ejercicio hacen. Pues ustedes no sé si me dejan mentir, cuando ustedes estaban en el colegio, en la universidad, pues les tocaba, ¿cierto? Gina, por ejemplo, o sea, a uno le toca caminar, le toca con los amigos allá, por allá, ir para allá, ir para acá, en la universidad le toca subir y bajar escaleras, no sé qué. En cambio uno, ya después que termina toda esa vida de juventud, que donde tiene el buen metabolismo, donde hace ejercicio, termina bajándole el cuerpo por su propia naturaleza, termina bajándole todo y termina uno también ayudándole, porque no sigue uno con ese régimen de movimiento. Entonces se combinan las cosas para terminar uno con posibilidades de generar, bueno, problemas que todo lo cansa, ¿cierto? Primero, fatiga. Y ya de ahí para adelante, pues la lista es larguísima. Yo ahí puse unos simples ejemplos. El tema de la mala digestión del azúcar, o sea, el tema de la diabetes, la mala, digamos, absorción, el mal metabolismo del azúcar que genera diabetes, la hipertensión arterial. Este tema de la hipertensión arterial es muy, muy derivado de la falta de respiración celular. Deriva en estos temas, e incluso problemas ya más cerebrales, ¿no? Como el alemán que nos tiene loca, que decía la viejita, que ¿cómo es que se llama? Le decía la amiga, ¿cómo es que se llama el alemán que nos tiene loca? El primo alemán. Sí, exacto. Entonces, todos esos temas, la base del origen es un origen metabólico en una reducción. Obviamente que hay orígenes genéticos y todo eso, pero hay mucho de origen metabólico en esto por la reducción del metabolismo de las mitocondrias, que dejan de respirar y comienzan a generar vacíos y células que ya no respiran, y terminamos en esas enfermedades. Listo. Otro, con el metabolismo alcanzamos homeostasis orgánica. O sea, yo de estas cosas que seguramente ya ustedes saben muchas, y otras que yo les he conversado, es claro que pues nosotros en el cuerpo tenemos una cantidad de vainas que pues ni siquiera los seres humanos con su inteligencia han logrado descifrar del todo,
y hay una cantidad de venas que están, digamos, como que buscando equilibrio, ¿sí? Entonces uno con el ejercicio, ¿qué es lo que hace? Con el ejercicio uno pone al cuerpo en alerta y el cuerpo piensa y dice, miércoles, aquí yo tengo que ponerme las pilas, tengo que guardar energía porque este man aquí se me está moviendo, tengo que manejar adecuadamente estos balances. Entonces, eso es, digamos, el término que utilizan en el tema fisiológico es homeostasis, homeostasis, o sea, equilibrio. Equilibrio en todo sentido, no manejo más azúcar de la que deba, no manejo más grasa de la que debo, la energía la movilizo bien, todo. Entonces, el ejercicio es un impulsor de ese fenómeno. El ejercicio maximiza la síntesis proteica y entonces aquí aprovecho esta frase para confirmarle lo que les decía ahorita. Es decir, cuando yo hago ejercicio, tengo que complementar el ejercicio porque si no, es como si no hubiera hecho nada. Entonces cuando yo termino de hacer ejercicio, se me abre una ventana. Que pues la ventana óptima es de un par de horas, pero la ventana dura hasta 24 horas en donde el cuerpo está listo. ¿Sí? O sea, yo termino de hacer ejercicio y el cuerpo está, mejor dicho, aquí estamos, necesito que me alimentes, pero que me alimentes eficientemente. Entonces, si nosotros después de hacer ejercicio comemos sobre todo una alimentación rica en proteínas de buena calidad, ayudamos a que esa síntesis proteica, que es la que ayuda al hueso y al músculo a que estén fuertes, complementa lo que hice con el ejercicio. Entonces es una secuencia. Hago ejercicio, como bien, sobre todo, como les digo, unas buenas cantidades de proteína. Yo puedo comer también las otras posibilidades que tengo de comer, pero que no falte la proteína. No puede faltar la proteína en una ventana después de haber hecho yo ejercicio. Ojalá en las siguientes 2 horas comerse uno su buen pedazo de queso, su buen pedazo de carne, o su buen pollo, o pescado, o huevo, o una buena proteína y en buena cantidad. Y el resto de comida lo que uno quiera, pero no puede faltar la proteína. Y para que el cuerpo haga la síntesis proteica y le dé y alimente ese músculo que está ávido después del ejercicio. Y finalmente el descanso. O sea, eso es un ciclo. Es un ciclo de ejercicio intenso, como vamos a ver ahorita, y yo vuelvo y recalco, ejercicio, comida ahí cerquita, con buena calidad proteica y descanso. Y después otra vez vuelvo al ejercicio. Pregunta. Señora. Cuando tú dices ejercicio intenso, por ejemplo, yo pues mido mi frecuencia cardíaca, sí, mi frecuencia cardíaca mientras hago ejercicio. Aquí tenemos una discusión en la casa porque mi esposo me dice, tienes que subir a 160, mantente en 160. Y yo no soy capaz de subir a 160. Es decir, yo logro, en el mejor momento de la mitad del ejercicio, logro 153. ¿Sí? Ya. Y me mantengo entre 145 y 150, pero nunca voy a llegar a 160. Y si llego a 160, siento que me va a dar un paro. Ok, listo. Igual eso es como todo, no, ahorita lo miramos. Eso, el tema de qué es ejercicio intenso, ya eso viene más adelante, pero eso es cada quien, eso depende de la edad, del nivel de estado físico, etcétera. Yo en teoría, mire, para darles un ejemplo, aquí me va a tocar hachar, pero pues yo no quería, pero ya me diste la papaya. Yo, por ejemplo, tengo 50 años, ¿sí? Entonces en teoría, la máxima frecuencia cardíaca en un hombre, las mujeres son diferentes. No tengo el dato de las mujeres, pero las mujeres es un poquito más bajo. La máxima frecuencia cardíaca a la que el cuerpo puede llegar es 220, el cuerpo de un hombre es 220 menos la edad. Entonces, por eso, por ejemplo, un muchachito de 20 años que puede llegar a una frecuencia cardíaca de 200, ¿cierto? Se pone en una competencia con uno de 40, ¿sí? Y en igualdad de preparación, en teoría, el de 20 tiene todas las de ganar, porque el de 20 puede llevar sus pulsaciones hasta 200, en cambio el de 40 por ahí hasta 180, ¿vale?
En teoría, por ejemplo, yo puedo llegar hasta 170, porque es 220 menos 50 que tengo yo solamente puedo llegar a 170, ¿sí? Y yo hoy en día llego a 182. Ese es mi máximo nivel de pulsaciones. Pero pues eso depende de lo que es el cuerpo de la persona, de la cantidad de ejercicio que hace también. Entonces, digamos, una señal, por ejemplo, seguramente si tú sigues juiciosa, una señal de que uno está haciendo buenas, que uno le están sirviendo los ejercicios que hace, yo uso principalmente dos señales para saber si estoy en buenos niveles de ejercicio. El tema de la frecuencia máxima, ¿sí? Hasta dónde puedo llegar, el tema de los 180, eso que les decía, y cuánto puedo demorar sin respirar. Si uno, normalmente cuando uno no tiene un buen estado físico, digamos yo cuando llevo un mes sin hacer ejercicio, ahí me baja eso como a 50 segundos. Yo puedo estar así, me quedo, inhalo, me quedo ahí y puedo estar por ahí 50 segundos y no aguanto más. En la medida que voy mejorando, en la medida que voy volviendo a hacer ejercicio, eso se va aumentando 53, 57, y puedo llegar hasta 110, ¿sí? Entonces, el tiempo sin respirar y la frecuencia máxima son indicadores de que uno va mejorando. Entonces, no tiene nada que ver, no son 160 lo que hay que llegar. Ya ahorita miramos bien ese tema. El ejercicio intenso, otra ventaja que tiene, yo por ejemplo lo he logrado muchas veces, ya lo he logrado y lo he comprobado. Produce autofagia, que ya nosotros, digamos, tangencialmente lo hemos mirado varias veces a lo largo de estas sesiones, que es que el cuerpo se autoconsume y se autorregenera, ¿sí? Eso se logra pasando hambre, pero pasando hambre varios días, no haciendo esos ayunos de horitas, ¿no? La autofagia se logra 3 días de hambre. Pero otra forma de hacerlo sin pasar 3 días de hambre es hacer ejercicio intenso luego de mínimo 12 horas de ayuno. Yo lo he comprobado, como les digo, yo no como, por ejemplo, al siguiente día no desayuno y hago un partido de fútbol y a 2 horas estoy en autofagia, ¿sí? Entonces es una vía que utilizan mucho, sobre todo deportistas, porque la autofagia también regenera el cansancio. Entonces ellos, digamos, por ejemplo, a veces hay unos deportistas que ayunan, hacen ejercicio intenso y demoran, alargan un poquito el momento de comer otra vez para pasar unas horitas en autofagia y hacer esa regeneración, por ejemplo. Yo, digamos, no lo hago mucho, yo sí como ahí en las 2 horas siguientes al ejercicio, sí como, pero hay gente que lo hace, pero para lograr este beneficio. Ahora, listo. Hasta ahora han sido maravillas, ¿no? Pero hay una cosa que sí es muy cierta, y es que en alguna parte leía yo que uno viene, haga de cuenta que uno viene con un cuenta kilómetros que uno puede ponerlo en calorías. O sea, a lo largo de la vida usted puede consumir una cantidad de calorías específica. Cuando usted se le acaba ese cuentakilómetros, se apaga el botón y se acabó, ¿sí? Y si usted hace ejercicio, ese cuentakilómetros se consume más rápido, ¿sí? Entonces, una persona en teoría, entonces, yéndose al otro extremo, que no haga ejercicio, que esté todo el día así, como los monjes, ¿no? Meditando y tal, esa persona en teoría, y que no coma tanto, ¿cierto? Que coma una vez al día, por ejemplo, una persona, hay gente que, por ejemplo, lleva régimen, no, yo como una vez al día y medito, ¿sí? Y hago yoga, ¿sí? Entonces, esa persona, es cierto, hay que reconocerlo, es probable que si esa comida que se come es altamente eficiente, habría que mirarlo. Si esa comida que se come es altamente eficiente, esa persona tiene más probabilidades de vivir que una persona que come normal y que hace ejercicio, ¿sí? Pero hay un balance, ¿sí? O sea, no es no hacer ejercicio, sino que hay un balance. Entonces aquí, digamos, un poquito reforzando lo que hablábamos, la intensidad del metabolismo basal es inversamente proporcional a la duración de la vida. O sea,
Si yo tengo, y esto contradice completamente las teorías de los nutricionistas, por ejemplo, que dicen que uno tiene que comer mucho, sobre todo muchas veces para que el metabolismo no se le caiga. Que perfecto que el metabolismo se caiga, o sea, si uno está 24 horas con el mismo metabolismo por allá, dándole, lo que hace es oxidar el cuerpo, generar más consumo de calorías y acorta su vida. Entonces, el metabolismo está bien que suba y que baje, eso no tiene ningún problema, ¿sí? Y es más, si lo mantengo bajito mucho tiempo, pues mejor todavía. Pero para mantenerlo bajito, no puedo ni comer ni hacer ejercicio, ¿sí? Entonces, son dos cosas que van al contrario. O sea, comer me acorta la vida, hacer ejercicio me acorta la vida. Listo. Y el sobreentrenamiento, otro tema bien importante, y ese tema le pasa a los deportistas de alto rendimiento, genera inmunosupresión. Hay un ejemplo muy fácil de un virus que es uno de los tipos de herpes, que es un virus que todo el mundo tiene. De hecho, le dicen el virus de la adolescencia porque se pasa por la saliva. Entonces, normalmente las personas lo cogen o muy pequeñitos por contacto con saliva con sus familiares adultos, o si no lo ha cogido, máximo lo coge en la adolescencia porque ahí pues le sientan su beso y ahí quedó jodido con el virus. Pero ese virus no, el ser humano lo maneja cuando lo coge. Esos son episodios, en teoría el ser humano le dan como algo como una amigdalitis, una laringitis y lo supera, una pequeña fiebrecita y lo supera. Y ya, y uno queda con ese virus para toda la vida. Pero en las personas inmunosuprimidas, personas que han pasado por una enfermedad, que tienen un trasplante, por ejemplo, son muy susceptibles a que ese virus los ataque. Y la enfermedad se llama mononucleosis, se llama la enfermedad que produce ese virus. Y es una enfermedad súper famosa en triatletas y en ciclistas, ¿ves? Que son los tipos que llevan el cuerpo a los extremos más fuertes, ¿sí? Entonces, un ciclista, después de 6 horas de entrenamiento intenso, está inmunosuprimido y en ese momento un virus lo acaba, ¿sí? Entonces, ese es otro problema del ejercicio, que el ejercicio en, digamos, mucho entrenamiento termina bajando las defensas. Entonces, ahora sí, ¿cuánto? ¿Cuánto ejercicio? ¿Cuánto ejercicio debemos hacer? ¿A cuánto le apuntas, Alfred? ¿Cuánto ejercicio habría que hacer? Yo diría que una media hora. Una media hora al día, ¿no? O una media hora a la semana. No, al día. Al día, pero no todos los días, no sé, algo así. Gina. Creo que son 40 minutos intensos y una hora completa en todo el día, una cosa así, ¿no es? Una hora al día. Listo. Veamos a ver. Esto, digamos, es conclusión. Esto sí ya es conclusión mía de mucho temas que he revisado así, entendiendo yo cuánto ejercicio debo hacer. Eso, yo me preocupé mucho tiempo por eso. Y ahorita que ya he encontrado que el ejercicio, digamos, intenso hace daño, digamos, muy prolongado, intenso, muy prolongado hace daño, una primera conclusión es esa, digamos, no es necesario el ejercicio diario. Es más, en principio tiende a ser contraproducente hacerlo diario. O sea, lo que yo les decía, es la combinación, ejercicio, comida, descanso. Y ese descanso de 48 horas, si uno el ejercicio lo hace muy bien, muy eficiente, pareciera ser como lo óptimo, sobre todo, yo estoy hablando desde mi punto de vista como persona ya adulta, ¿no? Señora. Es que, por ejemplo, de lo poco que yo he leído, que he tratado de investigar al respecto, yo entiendo o por lo menos en las recomendaciones que yo he visto, sí dicen todos los días, pero es como por rutinas. Es decir, por ejemplo, yo hoy hago HIIT, ¿sí? Entonces que me va a elevar muchísimo y que voy a tener ahí mi frecuencia alta, no sé qué. Pero mañana hago solamente estiramientos, ¿sí? Entonces muevo el cuerpo,
pero no voy a estar con la frecuencia alta ni nada de eso, Vale, estoy haciendo movimiento. vale, Pasado mañana salgo a caminar y troto 10 minutos o cosas así. vale. Listo. Entonces, fíjate, déjame, trato de seguir y verás. O sea, no todos los días hacer ejercicio, pero un tipo específico de ejercicio que ahora vamos a ver. El tiempo, entonces hablábamos ahorita. Alfred hablaba de media hora. Yo, digamos, de lo que he visto, estoy de acuerdo con él. Entonces, ya vamos en dos cosas. Media hora, día de por medio, parece bueno. Media hora, día de por medio. Listo. Eh, el ejercicio, las rutinas, así como decía, esta media hora, para mí, no, definitivamente, bajo ninguna circunstancia, esa media hora deberíamos desperdiciarla en caminar. O sea, los ejercicios de baja intensidad, dejémoslo para otro momento. Hay que hacerlos. De hecho, es bueno hacer ejercicios de baja intensidad, caminata, trotar, ejercicios suavecitos. Pero esa media horita que le vamos a dedicar, fíjense, puede ser 3 veces a la semana, ¿sí me entiendes? O sea, media horita 3 veces a la semana, ese tiene que ser el ejercicio, ¿me entiendes? O sea, ahí yo tengo que, mejor dicho, darle, ¿sí? Y en esos 30 minutos, digamos, mi conclusión es que ahí es donde uno tiene que meterle ya sea fuerza o intensidad. No ponerse uno con que hoy voy a utilizar los 30 minutos para estirar, pues utiliza otro tiempo para estirar, ¿sí? Por aparte. Pero esos 30 minutos, 3 veces a la semana, ahí es donde voy a hacerlo. Entonces, o hago fuerza o hago un ejercicio de alta intensidad. Vuelvo y digo, no quiere decir que elimino los ejercicios suaves, eso los hago en otros momentos, pero estoy hablando de mis ventanitas óptimas de ejercicio de la semana. Fuerza e intensidad. Ahora, lo que hablábamos ahorita con Gina, ¿cómo sé yo que estoy haciendo ejercicio intenso? No, que es que si no subes a 170 no sirve para nada, que no sé qué, que tiene que tal. Entonces, mi opinión, esto no es que sea científico ni nada. ¿Qué quiere decir ejercicio de fuerza? A la conclusión a la que yo he llegado es que si tú estás levantando un peso, haciendo cualquier ejercicio de fuerza, por ejemplo, estás incluso, hay un ejercicio que es muy fácil que son sentadillas, que uno se agacha y vuelve y se para, se agacha y vuelve y se para. Una persona que no está muy acostumbrada a hacer sentadillas, de pronto hace 5 sentadillas y ya no pudo, ¿sí? Ese ejercicio que está haciendo esa persona es de fuerza, pero puede haber una persona que está súper entrenada y te hace 20 sentadillas y no le pasa nada. Esa persona ya no está haciendo ejercicio de fuerza. Ya esa persona, los músculos que utilizó para hacer ese ejercicio ya se le generaron, entonces no necesita generar más músculo, entonces ese ejercicio no le sirve. A esa persona que se pasa, si él quisiera seguir creciendo su masa muscular o seguir mejorando su masa muscular, le tocaría ponerse un peso encima y máximo, tratar de llegar a 10 repeticiones y ahí sí estoy haciendo ejercicio fuera. En cualquier caso, ¿listo? Esa es mi conclusión. ¿Y ejercicio intenso qué es? Yo estoy haciendo ejercicio intenso cuando no puedo hablar o cantar haciendo el ejercicio. Es decir, por ejemplo, una cosa admirable era este man Michael Jackson, que ese man comenzaba y se pegaba unas bailadas del man y cantaba, ¿me entiendes? O sea, ese man tenía un nivel de estado físico absurdo, ¿sí? Para poder hacer eso hay que tener estado físico. Entonces, si yo, con el ejercicio que sea, es que el ejercicio es intenso dependiendo de la persona, ¿sí? O sea, yo no puedo decir que este ejercicio es intenso porque es intenso. No, porque es que un ejercicio intenso para una persona bien entrenada, pues la persona pues se muere de la risa, ¿me entiendes? Pero en cambio, ese mismo ejercicio para una persona que no está entrenada, pues ese ejercicio es intenso y le sirve a la persona, ¿me entiendes? Entonces, la ¿Alguna vez? velocidad a la que hace el ejercicio, la cantidad de movimiento que hace, pues uno tiene que hacerlo sabiendo que, bueno, voy a hacer este minuto, porque eso es bien importante, esos ejercicios son ejercicios de alta intensidad, cortos, entonces yo voy a hacer este minuto, hice 10 repeticiones, ahí, ¿listo? Entonces, eso es fuerza, no necesariamente tengo que ahogarme, uno cuando está haciendo ejercicio de fuerza no se ahoga, pero cuando está haciendo ejercicio intenso, que hace una cosa que se mueve, se movió, y uno queda así, pueda que las pulsaciones estén en 140, pero uno hable y verá,
¿sí? Eso es para mí más indicación que el tema de las pulsaciones, ¿ok? Alguna vez, yo estaba siguiendo o sigo en Twitter a un chico que, pues, son de esas historias de admirar, porque el pelado, a raíz de una enfermedad, comenzó a bajar de peso y pues da como tips, pues, para bajar. Y él básicamente lo hizo fue con ejercicio, ¿cierto? Y pues Ujú. la pandemia le dio súper duro porque en pandemia, pues, ¿cuál ejercicio ni cuál nada? Y él decía, es que cuando tú haces ejercicio, lo que no entiende la gente es que tú con sobrepeso es como si cargaras una maleta de 30 kilos haciendo el ejercicio, porque es más o menos lo que las personas con sobrepeso tenemos, es decir, cargar una maleta y hacer el ejercicio. Así es. Entonces, cada quien tiene, digamos, sus rangos y cada quien debe conocerse. Entonces, si, por ejemplo, voy a tratar yo de hacer hoy un ejercicio, voy a hacer flexiones, por ejemplo. Listo, puedo hacer 3 flexiones de pronto, ¿cierto? En ese momento, ese ejercicio mío es de fuerza. Ya después, con el tiempo, ya resulta que hago 20 flexiones. Ya ahí, ese ejercicio ya yo lo podría coger como un ejercicio de intensidad si lo trato de hacer fuerte y me ahogo, ¿sí? Entonces, listo, ese es un ejercicio de intensidad, pero ya deja de ser de fuerza. Ya lo que tenía que construir de músculo con las flexiones ya lo logré, ¿sí? Más o menos esa es como la idea. Entonces, muy importante, tratar de ponerse juicioso en rangos cortos, ¿sí? Dedicarle tiempos cortos, que yo esté dedicado a hacerlo. Puedo poner, ahorita miramos lo que quiera yo, pero ponerme la tarea de que, bueno, hoy voy a mirar, a organizarme, y eso tiene que ser planeado, organizar una rutina, y hoy voy a hacer fuerza. Entonces, levanto tal mis vainas, que yo sepa, los pesos que yo levanto, sepa que son que no me van a llevar a más de 10 repeticiones, y eso es lo óptimo. Y si hago ejercicios de intensidad, pero que de verdad me ahogue. O sea, eso es. O sea, cuando yo voy a hacer ejercicio, es a ese pedacito de tiempo de verdad tratar de hacer esos pequeños sacrificios. No se trata de que el sacrificio dure horas ni que sea todos los días, pero sí tiene que ser cortico y cada tanto. Y lo otro, entonces, es por fuera de esos rangos, de esos 30 minutos, 3 veces a la semana o 4 veces a la semana, hay que hacer otras actividades. O sea, esas ya son las actividades complementarias, que ya son los ejercicios, digamos, de resistencia, que también no son tan efectivos y tan clarísimamente efectivos como estos, pero sí, digamos, ayudan a complementar. Caminar, ¿cierto? Por ejemplo, yo últimamente, por un tema que tengo en la pierna, que lo tengo hace bastante tiempo, me ha dado por mis pausas activas, entonces me pongo a saltar, ¿sí? Entonces me pongo a saltar en la pierna que tengo falla, y ese ejercicio me ha resultado buenísimo porque demoro yo, ¿qué digo? 30 segundos saltando y súper chévere porque se activa el cuerpo, no me ahogo ni nada, y me ha venido funcionando más eso que los ejercicios que estaba haciendo de terapia para el músculo, porque como lo hago todos los días y mañana y tarde, entonces pues, bueno, cada quien, digamos, maneja sus objetivos. Entonces, caminar, hacer ejercicios breve, o sea, me levanto de la silla y con la mesa me pongo, a hacer 5 flexiones, ya, listo. Respiro profundo y sigo trabajando, ¿sí? Esa clase de cositas, esta clase de detallitos, ya terminan complementando a nuestras sesiones de ejercicio que vuelvo y digo, esas deben ser o sea, pensarlas, ¿entiendes? Entonces, ¿cuál es el mejor? A ver, aquí van a tener, mejor dicho, aquí van a recibir ustedes el consejo, el mejor consejo que yo les puedo dar. ¿Qué creen ustedes que es el mejor ejercicio que uno puede hacer? ¿O cuál creen ustedes que es el mejor ejercicio que uno puede hacer? El que uno disfruta, definitivamente, yo disfruto el spinning, por ejemplo. Listo, entonces, el mejor ejercicio, pues el mejor ejercicio es el que le gusta a uno, ¿verdad? O sea, así de simple, ¿sí? O sea,
Eh, hacer ejercicio, por más que uno, digamos como en el caso mío, lo hace por placer, por ganar, por meter un gol jugando fútbol, o sea, por muchas cosas. El mejor ejercicio, así uno esté haciendo el ejercicio más más berraco, es un sacrificio. O sea, hacer ejercicio es un sacrificio, es un sacrificio. Entonces, uno meterle al sacrificio, digamos, esa dosis de obligación, pues peor. Entonces, esa dosis de obligación hay que tratar de minimizarla. Debe haber algo. Por ejemplo, Gina decía que a ella le gusta el spinning, ¿cierto, Gina? Sí, sí, pero yo he descubierto que a mí me gusta más hacer cardio que hacer fuerza, definitivamente. Exacto. Entonces, por ejemplo, el spinning evidentemente es un muy buen ejercicio, digamos, para intensidad. No es buen ejercicio para fuerza, como tú lo dices. De todas maneras, es bueno complementarlo. Que uno, pues sí, que haga básicamente spinning está bien, pero que, no sé, una vez por semana se inventen alguna vaina que hagan, Yo, en la que hagan fuerza. ¿Sí? yo ahora estoy siguiendo es decir, el programa de Apple con el Ajá. de Fit, de Sí, cerrar círculos, sí. y ahí hay como varios tipos de ejercicios. Entonces hay ejercicios que son de baile, otros que son de fuerza, y pues dependiendo de los equipos que uno tenga puede hacer uno u otro. Y descubrí Ok. que el HIIT también me gusta. Es decir, el HIIT son repeticiones, tú puedes tener un pedazo de cardio, pero hay un pedazo en que te ponen a hacer las sentadillas, en que te ponen a hacer las flexiones, no sé qué, y ellos manejan dos tipos de intensidades. Entonces, como para el súper básico, seguir esto, y para los otros, para el que ya sabe hacerlo, lo seguir en el otro. Entonces, hay unos que los hago básicos y otros que los logro hacer ya con el otro, que eso De ya acuerdo. O sea, ganancia. eh, súper importante, mira, súper importante, que uno, digamos, no quiero decir yo que pues de la noche a la mañana vayan a disfrutar, porque pues uno es como es, punto. Pero sí que tratar de buscar el ejercicio que a uno, digamos, le cause menos, le cause menos artera, ¿me entiendes? El que le cause menos artera, por un lado. Segundo, planearlo porque son, como les digo, como yo voy a usar 30 minutos, ¿sí? Pues es mejor tener un plancito bien hecho y sobre todo muy cortos los ejercicios. O sea, un minuto, ¿me entiendes? O sea, pum, me meto un minuto, paro. Y ya estoy ahogado, jue madre, descanso otro minuto y otra vez le meto, pa. O sea, ese tipo de ejercicios son más eficientes, muchísimo más eficientes que ponerse uno a caminar 2 horas. Póngale la fila, ¿sí? Entonces, esas ventanitas de ejercicio hay que hacerlas con ejercicios de pesas o con ejercicios intensos, con ese spinning que dice Gina, o pegarse unas carreritas, o comenzar a brincar, pero que uno sienta, ¿me entiende? Que uno se ahogue, ¿sí? No hay problema. Y un último detallito. Es mejor, es mejor entre más larga sea la ventana de no comer antes de hacer ejercicio, es mejor. No es cierto que uno se vaya a desmayar. Pues sí, si le da uno soroche o ahogo, pues quédese quieto y descanse un ratico. Pues no está en una competencia como un ciclista que sí le toca seguirle dando manivela, ¿me entiende? O sea, fresco y el cuerpo se va adaptando, ¿sí? O sea, definitivamente es mejor hacer ejercicio en la mañana antes de desayunar. Ese es el mejor momento de hacer ejercicio. ¿Listo? Y se los aseguro, de pronto el soroche da, pero a las 2 semanas, si uno está juicioso, ya no le da soroche. ¿Vale? Mira que Ese tema es súper como forma importante. de testimonio, por ejemplo, yo siempre he sido súper floja con el ejercicio, pero lo intento. Es decir, cada cierto tiempo cojo voluntad e intento hacer ejercicio. Y pues en la pandemia a mí me dio durísimo, porque en la pandemia, es decir, antes de la pandemia estábamos yendo al gimnasio muy juiciosos, y estaba cogiendo bastante físico, y llegaba la pandemia sin poder salir ni nada, pues, y además que mi apartamento son 40 metros cuadrados donde a todos los vecinos les molesta el ruido. Entonces como que no estaba haciendo nada. Sin embargo, en una de esas tratamos de ir a Monserrate, y no fui capaz. Es decir, yo no fui capaz de subir, me tocó devolverme, coger el coso ese para subir.
Ujú, Y ahorita, bueno, no es que sea pues la más juiciosa, pero sí lo intento como semanalmente unos cuantos días hacerlo. Y, y en enero estuvimos en San Agustín, yo les ujú, conté. ujú. Y en San Agustín también hay que subir en el parque la loma y son muchas escaleras y todo. Y fueron 5 horas de caminata y de subida y de bajada. Y pues obviamente se cansa uno, la suda, no sé qué, pero la logré completica. Es decir, ese día me sentí así súper orgullosa de poder hacer ese tipo de cosas. Claro, esas son las recompensas que uno recibe, digamos, casi sin pedirlas. Y ese es el tema. O sea, pero sí tiene que ser sobre todo si soy súper insistente con ustedes en esas, digamos, tips básicos. El tiempo no tiene que ser largo, no tiene que ser todos los días, pero sí tiene que ser planeado y que sea efectivo y tratar de hacerlo sin estar repleto de comida. Esa es como la base, digamos, las conclusiones en términos muy simples de lo que quiero yo compartir con ustedes del tema del ejercicio. Y si todavía les queda espacio, digamos, no lo han definido, les queda de tarea. O sea, debe haber algún tipo de ejercicio que les llame la atención. Realmente la oferta es gigantesca. Si uno se mete en YouTube, encuentra lo que quiera. Astrid está ahorita, por ejemplo, súper metida en el tema de pesas. Tiene un montón ahí de pesas ahí que ni siquiera yo soy capaz de levantar.